Muy buenos días, apreciados estudiantes. Nuevamente en línea. Continuamos con intercambiadores de calor. Hoy vamos a ver un método propuesto por Nusselt por primera vez en el año 1930 y utiliza el concepto de efectividad del intercambiador de calor. Se define la efectividad de un intercambiador de calor como la razón de la transferencia real de calor lograda en un intercambiador de calor, dividido entre la máxima transferencia posible de calor si se dispusiera de un intercambiador de calor de área infinita. El cambio relativo en las temperaturas de los fluidos está relacionado inversamente a sus razones de capacidad calorífica. El que tiene menor capacidad calorífica sufre mayor cambio de temperatura. A la mayor razón de capacidad calorífica, nosotros vamos a designar capacidad calorífica máxima, y a la menor capacidad calorífica mínima. Bien, vamos entonces. Este método del número de unidades de transferencia para el diseño y análisis de intercambiadores de calor, se utiliza cuando las temperaturas, ambas temperaturas de ambos fluidos a la salida no se conocen. O sea, si la temperatura del fluido frío a la salida del intercambiador de calor es incógnita y la temperatura de salida del fluido caliente a la salida también es incógnita, entonces este es el método más recomendado para hallar ambas temperaturas de salida. ¿Está bien? Entonces, este es el método que se recomienda cuando las temperaturas de salida son incógnitas. Indicamos que la efectividad o rendimiento de un intercambiador de calor se define como la razón de la transferencia real de calor lograda en un intercambiador de calor dividido entre la máxima transferencia posible de calor. Entonces tengo efectividad, transferencia de calor real sobre la máxima transferencia de calor posible. La transferencia de calor real está dada por estas dos ecuaciones. Aquí tengo el flujo de calor en el fluido frío, flujo de calor en el fluido caliente. El calor que pierde el fluido caliente lo gana el fluido frío. Ambos son iguales. Bien, entonces debo hallar la máxima transferencia de calor posible, ya que la transferencia de calor real se halla por cualquiera de estas dos ecuaciones. Esta es la transferencia de calor real. Pero ¿cómo determino la máxima transferencia de calor posible? Enseguida vemos. La efectividad varía entre 0 y 1, la efectividad de un intercambiador de calor. Bien, aquí tengo un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. Vamos a llamar al flujo máximo por el calor específico. A esto vamos a llamar capacidad calorífica del intercambiador de calor. Flujo máximo, calor específico. Flujo máximo, calor específico. Flujo máximo, calor específico, fluido frío
flujo máximo, calor específico, fluido caliente. Entonces, a este producto nosotros llamamos capacidad calorífica del fluido frío. Capacidad calorífica del fluido caliente. Dijimos nosotros que el que tiene menor capacidad calorífica sufre el mayor cambio de temperatura. Es por eso realizar este producto y ver cuál es el fluido que tiene mayor cambio de temperatura. El fluido que tiene menor capacidad calorífica es el que sufre mayor cambio de temperatura. Y el fluido que sufre mayor cambio de temperatura es el fluido que tiene mayor variación relativa de temperatura. Dijimos que el cambio relativo en la temperatura de los dos fluidos está relacionado inversamente a sus razones de capacidad calorífica. El cambio relativo en la temperatura de los dos fluidos está relacionado inversamente a sus razones de capacidad calorífica. El que tiene menor capacidad calorífica sufre el mayor cambio de temperatura. Por eso es importante hallar este producto. Aquí el que sufre mayor cambio de temperatura, si esto se cumple, es el fluido frío. ¿Y por qué? Porque tiene menor capacidad calorífica. ¿Sí? Y la eficacia del intercambiador de calor se expresa en función del fluido que tiene menor capacidad calorífica. O lo que es lo mismo, en función del fluido que tiene mayor cambio de temperatura. Bien, esto es el flujo, la transferencia real de calor, ¿no es cierto? Bien, vamos. Y siempre es el fluido frío el que tiene menor capacidad calorífica. No, también puede ser el fluido caliente. Aquí es el fluido caliente, ¿cierto? La capacidad calorífica del fluido caliente es menor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el cambio de temperatura en el fluido caliente es mayor. ¿Y por qué? Porque su capacidad calorífica es menor. ¿Sí? Bien, aquí tengo la capacidad calorífica del fluido frío y tengo la capacidad calorífica del fluido caliente. Entonces, cuando el fluido caliente es el que tiene menor capacidad calorífica, la transferencia real de calor deberá estar en función del fluido caliente. Nosotros dijimos al inicio de intercambiador de calor, las letras mayúsculas son para el fluido caliente y las letras minúsculas son para el fluido frío. Aquí, por ejemplo, es el fluido frío que tiene mayor capacidad calorífica. Por tanto, la transferencia real de calor, al tener el fluido frío menor capacidad calorífica, voy a expresar la transferencia de calor real en función de ese fluido que tiene menor capacidad calorífica. Bien, con esta introducción podemos hallar el rendimiento de intercambiadores de calor en contracorriente. ¿Está bien? Para hallar el rendimiento de intercambiador de calor en contracorriente, ¿qué quiere decir? Que el fluido fluye en contracorriente, ¿no es cierto? El fluido caliente en este caso va de izquierda a derecha y el fluido frío de derecha a izquierda. Aquí tengo el intercambiador de calor de doble tubo. Bien, lo primero para hallar el rendimiento es hallar la capacidad calorífica mínima. La capacidad. Entonces, realizo el producto, flujo máximo, calor específico, flujo máximo, calor específico, fluido frío, fluido caliente.
Entonces, ¿cuál es el fluido que tiene menor capacidad calorífica? En este caso, estoy asumiendo que es el fluido frío. Tiene menor, o sea, este producto es menor a este producto. Entonces, si este es el fluido que tiene menor capacidad calorífica, ¿no es cierto? Entonces, este es el fluido que tiene mayor cambio de temperatura. ¿Está bien? Entonces, debo elegir el fluido frío para hallar el flujo de calor real. Esta es la transferencia real de calor. Bien, pero en este intercambiador de calor es el fluido, como dijimos, que tiene menor capacidad calorífica, y el fluido que tiene menor capacidad calorífica tiene mayor cambio de temperatura. Entonces, el fluido frío, este es el que tiene mayor cambio de temperatura. La temperatura máxima que puede alcanzar el fluido frío a la salida es igual a la temperatura de entrada. Lo máximo que puede elevar su temperatura del fluido frío es la temperatura de entrada del fluido caliente. Entonces, en lugar de la temperatura de salida del fluido frío, voy a reemplazar esta temperatura por su equivalente, que es la temperatura de entrada del fluido frío. Aquí tengo temperatura 2. En lugar de la temperatura 2, voy a anotar la temperatura de entrada del fluido caliente. De esta forma determino el flujo máximo de calor. ¿Está bien? O sea, debo trabajar en función del fluido que tiene menor capacidad calórica. En este caso es el fluido frío, es el fluido que eleva en mayor grado su temperatura. Para hallar el flujo máximo, reemplazo la temperatura de salida por la temperatura de entrada del fluido frío. Eso es lo máximo que puede alcanzar la temperatura del fluido frío. Y esto da lugar al flujo máximo de calor. ¿Está bien? Ya tengo. ¿Y qué dijimos del rendimiento? El rendimiento es la transferencia real de calor y la transferencia máxima posible de calor. La transferencia real de calor está dada por esta ecuación. Y la transferencia máxima de calor por esta. Divido ambos, las capacidades caloríficas, al ser las mismas, se anulan y tengo la efectividad o rendimiento de un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente, que estaría dada por esta relación. ¿Bien? Si yo tengo la efectividad de esta ecuación, puedo determinar la temperatura de salida real del fluido frío. Esto también se puede expresar en función de las capacidades caloríficas. Inicialmente vamos a expresar en función de las temperaturas solamente. Bien, pero en todos los casos es el fluido frío el que tiene mayor cambio de temperatura. No, en este caso, como la capacidad calorífica del fluido frío es menor, es el fluido frío que tiene mayor cambio de temperatura. Pero no en todos los casos es el fluido frío que tiene menor capacidad calórica. Puede ser que el fluido caliente, aquí está con mayúscula. Aquí el fluido caliente es el que tiene menor capacidad calórica en relación al fluido frío. Esto es mayor, este producto, y en cambio esto es menor. Si el fluido caliente es el que tiene menor capacidad calorífica, esto significa que el fluido caliente tiene mayor cambio relativo en su temperatura. Entonces, el fluido caliente es el que tiene mayor cambio de temperatura. Entonces, el fluido caliente puede bajar su temperatura hasta la temperatura de entrada del fluido frío. Esto es lo máximo que puede bajar la temperatura del fluido caliente. ¿Bien? Aquí debo expresar como el fluido caliente es el que tiene menor capacidad calorífica, la transferencia real de calor en función
del fluido caliente. ¿Cierto? Temperatura de entrada, temperatura de salida. Esto sería la transferencia real de calor. Pero a la salida, el fluido caliente, la máxima temperatura a la que puede bajar a la salida es igual a la temperatura de entrada del fluido. Entonces, en lugar de la temperatura más bien, en lugar de la temperatura de salida, voy a reemplazar por la temperatura a la entrada. Es la temperatura límite a la que puede bajar el fluido caliente. Entonces digo temperatura 1. Esta es la máxima transferencia de calor. ¿Bien? Bien, efectividad. Transferencia real sobre transferencia máxima posible de calor. Divido transferencia de calor real, transferencia máxima posible. Las capacidades caloríficas se anulan y tengo, ¿cierto?, la ecuación para hallar la efectividad de un intercambiador de calor en contracorriente en la que el fluido caliente tiene menor capacidad calórica. Ambas ecuaciones, como ustedes ven, no son las mismas. Entonces, lo primero para hallar la efectividad, debo hallar las capacidades calóricas. ¿Y cuál de ellas es menor? El fluido caliente es menor. Entonces emplea esta ecuación. Esto es eficacia para intercambiador de calor de doble tubo en la cual el fluido caliente tiene menor capacidad. ¿Sí? O si el fluido frío tiene menor capacidad calorífica, aplique esta ecuación. O sea, no es al azar. Primero debo hallar la capacidad calorífica. ¿Está bien? Y de acuerdo a esta capacidad calorífica, elegir o esta ecuación o esta otra ecuación para determinar la eficacia o rendimiento de un intercambiador de calor. ¿Sí? Bien, aquí tengo un intercambiador de calor en corriente paralela. Ambos fluidos fluyen de izquierda a derecha. Esto es un intercambiador de calor en corriente paralela. Algunos autores lo llaman cocorriente. Bien, lo mismo. Pero aquí ya vamos directo. Entonces aquí la capacidad calorífica mínima es del fluido mínimo. Entonces expreso el rendimiento en función del fluido mínimo. Entonces para un intercambiador de calor en corriente paralela en la que el fluido frío tiene menor capacidad calorífica, está dada por esta relación. Esto es para intercambiadores en corriente paralela. Ambos fluidos fluyen de izquierda a derecha. ¿Está bien? Esta es la efectividad. Bien, pero ¿qué sucede si el fluido caliente es el mínimo? Aquí lo tengo para el fluido caliente. Entonces, reemplazo en la ecuación de efectividad transferencia real sobre transferencia máxima posible, ¿cierto? Y tengo aquí la efectividad de un intercambiador de calor en corriente paralela en la que el fluido caliente tiene menor capacidad calórica. O sea, tenemos 4 ecuaciones para hallar la eficacia o rendimiento de intercambiadores de calor. Entonces, debo tener mucho cuidado al momento de elegir. ¿Está bien? ¿Cómo elijo? Con la capacidad calorífica y además con el tipo de intercambiador de calor. ¿Está bien? Perfecto. Bien, aquí tengo nuevamente la definición de rendimiento, ¿cierto? O efectividad. Dijimos que se define como la razón de la transferencia real de calor lograda en un intercambiador de calor a la transferencia máxima
posible si se dispusiera de área infinita de transferencia de calor. Entonces tengo, de esta ecuación voy a despejar la transferencia real de calor. Entonces, este término, la transferencia máxima posible pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Tengo transferencia de calor real es igual a la eficacia por la máxima transferencia de calor posible. Voy a suponer que el fluido frío tiene menor capacidad calórica. Entonces, el flujo máximo debe expresarse en función del fluido que tiene menor capacidad calórica. Flujo máximo, calor específico, temperatura 1 y temperatura 1. Esto ya lo explicamos anteriormente. Entonces reemplazo aquí el flujo máximo y tengo que la transferencia de calor real es igual a la eficacia o efectividad por la capacidad calorífica mínima, temperatura a la entrada del fluido caliente y temperatura de entrada del fluido frío. Como ustedes pueden apreciar en esta última relación, el flujo de calor es solo función de las temperaturas de entrada. Entonces, esto se aplica cuando las temperaturas a la salida son incógnitas. ¿Está bien? Entonces, esto se aplica. Miren, aquí solamente están las dos temperaturas de entrada. Lógicamente, debo hallar la efectividad. Entonces, este es el método más recomendado cuando las temperaturas de salida son incógnitas. Bien, existe otro método para hallar la eficacia de intercambiadores de calor. La eficacia de un intercambiador de calor no es una eficacia de temperaturas. La eficacia de un intercambiador de calor o efectividad de un intercambiador de calor es una relación de efectividad para la transferencia de calor. Nosotros la eficacia o efectividad epsilon es función de C asterisco NUT, número de unidades de transferencia de calor. ¿Y qué es C asterisco? C asterisco es la relación de capacidades calóricas. En el numerador siempre debe estar el mínimo y en el denominador el máximo. Entonces, C asterisco por definición es capacidad mínima sobre capacidad máxima. En este caso es el fluido frío que tiene mínimo. Pero siempre es el fluido frío. No. Lo que sí C asterisco siempre en numerador va el fluido que tiene menor capacidad calórica. En este caso es el fluido caliente que tiene menor capacidad calórica y el fluido frío mayor. Entonces, para C asterisco debo elegir una de estas dos ecuaciones. ¿Cuál es el mínimo? El fluido frío. Entonces esto es C asterisco. No, es el fluido caliente que tiene menor capacidad calórica. Entonces, este C asterisco, esto lo descarto, ¿no? C asterisco varía entre 0 y 1. ¿Bien? Entonces ya tengo cómo hallar. Pero también el C asterisco está relacionado no solamente con las capacidades, como dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Dijimos el cambio relativo en la temperatura de los dos fluidos está relacionado inversamente a sus razones de capacidad calorífica. El que tiene menor valor, menor capacidad calorífica, sufre mayor cambio de temperatura. Bien, dijimos que el cambio relativo de temperatura de los dos fluidos está relacionado inversamente a sus capacidades caloríficas. Miren, aquí tengo
la capacidad calorífica máxima, el cambio relativo está en la temperatura del fluido caliente está en el numerador. Aquí tengo la capacidad calorífica mínima del fluido frío y su cambio de temperatura está en el denominador. A esto me refiero. El cambio relativo de temperatura de los dos fluidos está relacionado inversamente a las capacidades caloríficas. Bien, entonces ya está. También está relacionado con las temperaturas, como demostramos aquí. Bien, entonces ya tengo NUT, N número, U unidades de transferencia, número de unidades de transferencia de calor. ¿A qué es igual el número de unidades de transferencia de calor? Es igual al coeficiente global de diseño por el área del intercambiador de calor, flujo másico, calor específico, sobre la capacidad mínima. Siempre en el denominador está la capacidad mínima. Si el fluido frío tiene menor capacidad calorífica, esta es la ecuación para hallar el número de unidades de transferencia. No, es el fluido caliente el que tiene menor capacidad calorífica. Entonces, esta es la ecuación para hallar. Esta la descarto. ¿Por qué? Porque es el fluido caliente que tiene menor capacidad calórica. Entonces, una de estas dos se aplica, no las dos al mismo tiempo. ¿Está bien? Primero debo hallar la capacidad mínima. Y en el número de unidades de transferencia, en el denominador, está la capacidad mínima. Por decir, si el fluido caliente tiene la capacidad mínima, esta primera ecuación se descarta, ya no se utiliza. ¿Bien? Bien, realizando balances de energía calorífica se hallan ecuaciones. Aquí tengo la ecuación para hallar la efectividad de un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. C asterisco, ya definimos, número de unidades de transferencia también, C asterisco. Esto es para un intercambiador de calor en contracorriente. Y el número de unidades de transferencia para el intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente está dada por esta ecuación. ¿Bien? Pero si el intercambiador de calor de doble tubo es en corriente paralela, ambos fluidos tienen un solo sentido de flujo. La efectividad del intercambiador de calor está dada por esta ecuación. Para un intercambiador de calor de doble tubo en corriente paralela. Y el número de unidades de transferencia por esta otra relación. ¿Está bien? Entonces no es lo mismo un intercambiador en contracorriente que un intercambiador en corriente paralela. Las ecuaciones cambian para hallar la efectividad y el número de unidades de transferencia. Si es un intercambiador de calor en contracorriente, no puedo aplicar las ecuaciones de un intercambiador en corriente paralela. Bien, estas ecuaciones también tienen sus casos particulares en calderos y condensadores. En un caldero existe cambio de fase. En un condensador también existe cambio de fase. En un condensador, en un intercambiador de calor, que es un condensador, el vapor cambia de fase, se condensa y pasa a la fase líquida. Entonces, cuando existe cambio de fase, el C asterisco es 0. Para cambio de fase solamente, 0. Y la eficacia o rendimiento del intercambiador de calor está dada por esta ecuación sencilla. Esta ecuación es mucho más sencilla que estas otras dos, pero esta se aplica solo cuando existe cambio de fase. Y el número de unidades de transferencia de calor está dada por esta ecuación. Esto sirve, estas dos ecuaciones sirven para intercambiadores con cambio de fase, ¿sí? Pero para flujo en contracorriente, flujo paralelo. Para intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente, aquí estoy indicando en contracorriente, si el C asterisco es 1, si el C asterisco es 1, la efectividad es igual al número sobre el número de unidades más 1. Es una ecuación también sencilla.
Y el número de unidades de transferencia de calor es efectividad 1 menos la efectividad. Estos son casos particulares para un intercambiador con cambio de fase, como son los calderos y condensadores, o para un intercambiador de calor en contracorriente en la que C asterisco es igual a la unidad. Estas ecuaciones se han representado gráficamente. Tengo en ordenadas la efectividad y en abscisas el número de unidades de transferencia. Efectividad y número de unidades de transferencia. Cada una de estas isolíneas es para un C asterisco. Para un C asterisco. Tengo el primer gráfico, es para un intercambiador de calor de doble tubo en flujo paralelo. ¿Cuál es el método para hacer uso de estas relaciones? Por decir algo, yo tengo aquí 4.5. Ya, 4.5. Determiné el número de unidades de transferencia. ¿Cuál es el C asterisco? 0.25. Elijo esta línea. 0.25. 4.5. Entonces, mediante una línea vertical voy hasta esa isolínea, cuyo C asterisco es 0.25. Y luego trazo una línea horizontal y en las ordenadas de la izquierda tengo la efectividad. 0.79. 0.79. Esto es 80. Está un poquito menos de 80. ¿No? 0.79. De esa forma determino la efectividad de un intercambiador de calor en flujo paralelo. El método para un intercambiador de calor en contracorriente es el mismo. Determino, por decir aquí el número de unidades de transferencia, 4, ¿cierto? El C asterisco, por decir algo, es igual a 0.5 y C asterisco 4, 0.5, estoy aquí, entonces trazo una línea horizontal, tengo 92%, 0.92 sería la efectividad del intercambiador de calor. En estos gráficos, en esta zona, las líneas están muy próximas. Entonces, en esta zona es mejor trabajar con las ecuaciones analíticas, porque aquí puedo cometer cierto grado de desviación en esta zona. Entonces, aquí debo trabajar con las ecuaciones analíticas. Si me encuentro en esta zona, puedo aplicar los gráficos. ¿Está bien? Bien, resumiendo, ecuaciones de diseño. La ecuación general de Fourier, las ecuaciones para flujo de calor y la última que vimos hoy está en función de la eficacia o efectividad que solamente incluyen las temperaturas de entrada. Estas son las 4 ecuaciones más importantes para el diseño térmico de intercambiadores de calor. Un texto bastante esclarecedor es este, transferencia de calor, de Juno Senker. Este texto está cargada en la página virtual de la UAGRM. ¿Está bien? Perfecto. Bien, con esto concluimos la primera parte, que es la parte teórica, y en 5 minutos volvemos con la parte práctica.